Bien, ahora ya la podemos ver con el mismo asiento de nuestra silla de muestra ya tapizada, para que puedan ustedes ver la silla, que es la misma, exactamente la misma silla. Ahora sí comienzan a salir como churros nuestras sillas. Amigos, pues efectivamente en esta silla que tenemos como muestra, vean el tipo de uniones que hicimos durante la construcción de nuestra silla Ibiza que tanto nos piden, pero ahora les voy a enseñar un proceso muchísimo más simplificado. Cambiaremos el tipo de uniones que vamos a hacer durante la construcción, ya no habrá necesidad de que tengamos que perfilar, incluso no usaremos ni una sierra cinta para el habilitado de nuestro material. Si quieres aprender este nuevo proceso, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Bien amigos, pues hoy es un día nubladito y con un poco de lluvia, pero tenemos un nuevo pedido de silla Ibiza que les voy a mostrar ahora una técnica diferente para los que no tienen o no cuentan con una sierra de cinta para hacer pues todos los cortes que se necesitan en las patas de estas sillas, que por aquí ya tenemos las plantillas que seguramente muchos de ustedes ya también las han pedido a través de nuestro correo electrónico y se las hemos enviado. Bueno, pues vamos a ver un proceso diferente para que también lo puedan aplicar para los que de repente tenemos poca herramienta, ¿vale? Sale, entonces comenzamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Trozar más o menos a los largos diferentes que tienen nuestras plantillas. Recuerden que solo son estas tres piezas las que necesitamos. Entonces voy a ir habilitando todo, empezando por trozar este tablón que ya tenemos por aquí. Después, para facilitar el cepillado, pues será más fácil hacerlo si lo hacemos en tramos. ¿Sale? Vamos a comenzar por eso. Listo, ya trozamos el tablón y vamos a cepillarlo. Recuerden usar cubreboca porque pues esta madera pica un poquito. ¿Sale? Comenzamos. En chun 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 terminamos de cepillar todas las piezas que ya cortamos de nuestro tablón. Nos han quedado a 3.8 esta vez. En algunos queda todavía un pedacito, pero este es para la pata corta, entonces no hay problema. Por allá tengo otro que también he cepillado, que usaremos para lo que será la parte de los respaldos, ¿sale? Pero entonces lo siguiente es sacar las medidas de nuestras plantillas en la parte más ancha. En este caso, por ejemplo, esta que es la pata de atrás, necesitaríamos 6.2 para que nos saliera. Entonces vamos a cortar nuestro material a ese ancho, a 6.2. En el caso del brazo son 5.8. ¿Ven? Y creo que este de la pata frontal es un poquito, bueno, casi igual, mira, 5.7. Entonces vamos a poner las correspondientes medidas para ahora hilar. Vamos a sacar tiras, no con el ángulo, sino totalmente rectas en nuestra sierra de mesa. Nuestra mesa de... No, sí, en sierra de mesa. ¿Cómo es? ¿Yo qué dije? ¿Sale? Entonces voy a poner el punto para que empecemos a hilar todo nuestro tablón y pasemos al siguiente paso. Venga, vamos a continuar amigos. Ya una vez que hemos cortado e hilado todo nuestro material, vean, tenemos para un buen número de sillas. Lo siguiente que haremos, por ejemplo en este, que estamos sobrados en lo largo, pues vamos a cortar lo más aproximado que se pueda. Pero lo siguiente será hacer una plantilla para poder hacer nuevamente estos cortes en la sierra con el disco, pero vamos a hacer una plantilla que a continuación les muestro. Ok. Para hacer estas plantillas de corte, tengo estos tramos de triplay o de terciado de 15 milímetros de 7 centímetros de ancho. Puede ser más ancho, eso no importa, es el que son suficientes que tengo, ¿sale? Entonces, para poder hacer este corte, por ejemplo, vamos a tomar esta que es la plantilla del brazo. Ok, y vamos a ver por dónde tendría que quedar el corte. Creo que sí, es lo mismo. Vamos a tomar nuestra plantilla y vamos a hacer un trazo
centrándola más o menos que nos quede lo mismo de cada lado. Ahorita se los muestro más de cerca, pero voy a hacer el trazo de este ángulo que necesito, ¿sale? Entonces lo ubico y vamos a hacer este trazo. Obviamente no voy a hacer el trazo de este ángulo, o lo puedo hacer, pero no me va a servir porque voy a pasar la pieza totalmente cuadrada, ¿sale? Entonces, ahí donde la tengo, vuelvo a quitar, por ejemplo, mi plantilla y ahora voy a usar un tramo de nuestro material y lo voy a ubicar en el trazo que acabo de hacer. Vean, lo ubico en el mismo trazo, ahí lo pueden ver ustedes, ubicado en el mismo trazo, pero ahora voy a trazar la esquina, porque en esta plantilla necesito que sea de este modo. Entonces me va a quedar así. Tengo que hacer este corte, vamos a ver hasta dónde para que entre la pieza. Este trazo inclusive lo podemos sacar, entonces aquí le voy a poner que esto es para el brazo, sale, ok. Pero si ustedes ven, esta parte de aquí me va a quedar muy delgada, entonces si hago una plantilla dejando esta parte muy delgada, pues va a pasar que se me va a romper. Entonces no necesariamente necesito que quede justo en la orilla, porque podríamos dejar 1 centímetro o 1,5 centímetros. ¿Qué hice? Recorrer este trazo 2 centímetros hacia acá para evitar que me quede tan delgado en esta parte, ¿sale? Entonces este corte lo vamos a hacer para esta plantilla del brazo, ¿okay? Ya, digamos que ya tenemos este trazo. Ahora vamos con el siguiente. Ya tenemos para el brazo, esta es la pata de la parte de atrás y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya tengo un segundo trazo que ahorita vemos. Y por último, para nuestra pata frontal, hacemos lo mismo. De igual manera, aquí voy a poner pata delantera. Ahora bien, voy a hacer estos cortes que ya he trazado para estas plantillas y ahorita les muestro y ya vemos cómo funcionan o cómo lo aplicamos en la sierra para hacer los ángulos. Bien, y entonces así me van a quedar estas plantillas, vean. ¿Sale? Del brazo, de la pata trasera y la pata delantera. De modo que cuando la pase va a quedar así. Entonces vamos a poner un punto en la sierra para poder hacer el corte. Ustedes ahorita lo van a ver, pero tenemos que tomar en consideración que nos quede exactamente como lo queremos. Bien, ya tenemos ahora nuevas plantillas de corte. Esto será todavía más fácil que cuando cortamos con la cinta, ya no va a ser necesario perfilar. Entonces voy a poner el punto y ya les muestro cómo funcionan estas plantillas. Para poder poner este punto, si yo pongo el peinazo en la pieza que estoy preparando para el brazo, por ejemplo, que esta es la plantilla del brazo, la ubico y voy a tomar la medida junto con la plantilla, que sería de 9.2. Entonces de 9.2 a 9.2 tengo que poner la guía para poder hacer este corte. Y una vez puesta la medida, vamos a hacer el corte.
Vean, si yo vengo y presento, estas son las patas traseras, coincide perfectamente con la plantilla, con el trazo, ¿sale? Aquí ya solamente cortaremos los ángulos que nos pide nuestra plantilla, ¿sale? Y si checo también la plantilla del brazo, nos queda perfectamente, vean, el trazo ya con desvanecido, justo como lo pide la plantilla también. Y también haremos los cortes necesarios que nos pide aquí, ¿sale? Y saben que me di cuenta ahorita que estaba yo habilitando, que en realidad tanto la pata trasera como el brazo llevan el mismo ángulo, vean. Entonces no es necesario que ocupemos 3 plantillas, ya nada más necesitaremos 2. Sí hay una pequeña diferencia, pero la podemos igualar. Estas 2 piezas las podemos hacer exactamente iguales, tanto la pata como el brazo. Entonces podemos hacer esa pequeña modificación en nuestra plantilla y nos va a funcionar bastante bien, ¿sale? Si tomamos también nuestra pata delantera, ya tenemos perfectamente el ángulo que nos pide la plantilla. Como pueden ustedes ver, este método es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo que perfilar. Esto se puede ir directamente al prelijado y nos va a quedar bien. Ya no tengo que estar pasando una broca para perfilar. Nos ahorramos el corte de la cinta y queda bastante bien, ¿sale? Pero como todo tiene sus pros y sus contras. Ya les comento por qué. Y la desventaja que yo veo es que nos va a quedar todo ese recorte. Casi que si yo ensamblara todo esto, pues me saldría otra silla. Es decir, se aprovecha menos el material cuando habilitamos de este modo, pero ustedes ya vieron que es bastante sencillo el método, nos funciona muchísimo mejor, es más rápido. Entonces aquí ustedes ya podrían entonces valorar qué método les funciona mejor. Si no les importa que nos quede un poco de desperdicio a la hora de habilitar nuestras patas o nuestras sillas así, pues lo pueden hacer más rápido de este modo. O si quieren aprovechar mejor su material, usamos el método que hicimos en nuestros videos anteriores, ¿sale? Entonces, ahora vamos a hacer otra modificación. ¿Por qué? Porque esta, que es nuestra pata delantera, junto con el brazo, que recuerdan que baja más o menos así, ya no haremos la unión como le hicimos en el video pasado. Hoy haremos cortes diferentes, tendremos que hacer modificación en nuestra plantilla. Entonces les muestro una manera diferente de armado, no solamente en la parte frontal, sino también en la parte del respaldo, que vamos a ver más adelante. Pues ya cortamos la pata de la parte de atrás de la silla. Vean, de acuerdo a nuestra plantilla. Ustedes ya tienen esta plantilla y esta va a quedar igual. Ok, ahora vamos a la modificación de la unión en el frente. Entonces vamos a usar nuestras mismas plantillas, tanto del brazo como de la pata frontal. Ya las hemos trazado en otro lado, ya tenemos la referencia. Entonces vamos a ocupar estas mismas. Si ustedes recuerdan, en el trazo viene el brazo y tenemos la unión al frente con espiga. El brazo pasa derecho y esta es mi pata del frente de mi silla, ¿ok? Entonces la modificación que voy a hacer a continuación es trazar ahora de este modo. Teniendo mis plantillas así, voy a hacer este trazo. Vean, uní estos puntos donde está la intersección, justo acá y en la punta. Entonces ahora el brazo le vamos a hacer este corte, pero también a la pata de enfrente de mi silla tenemos que hacerle el corte que nos dé acá. Entonces voy a trazar ese mismo ángulo aquí para que sigamos conservando el ángulo que tenemos de caída en el brazo y del frente que viene de la silla, ¿sale? Entonces este trazo del brazo ya lo tenemos, ¿ok? Entonces voy a hacer ahora el de acá. Bien, corté este tramo. Medí desde la punta de mi plantilla hacia donde he hecho este trazo y son 5.7. Entonces
tengo esta de 5.7. Vean, las plantillas tienen que estar juntas. Por si tú ya tienes tus plantillas, puedes ocupar las mismas. Presento allí y voy a trasladar el trazo a mi plantilla del frente. Obviamente, si ustedes ven, aquí tenemos trazado lo que sería la espiga. Entonces ahora este trazo lo necesito justo acá. Una vez que tenemos los dos trazos, este sí lo podemos cortar, pero este, el de mi pata frontal, voy a tomar este ángulo ayudado con la escuadra falsa y lo voy a pasar para acá. Si pueden ver, es un poquito diferente, no coincide. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trazarlo acá para ahora hacer ese nuevo corte. ¿Por qué? Porque lo que quiero es aprovechar el largo de la plantilla. Y entonces vamos a hacer estos cortes en estas plantillas. Listo, hago el corte que tracé ya en la plantilla del brazo y el que tracé en la pata frontal. Entonces ahora va a ser la unión de este modo. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que meter una espiga. Vamos a escoplear la pata frontal y vamos a escoplear el brazo. Y vamos a meter una espiga. ¿Ok? Esto va a ser la espiga. Y esta va a ser la unión ahora que va a tener el frente de nuestra silla. Aguas porque aquí recuerden que ya volteamos. Entonces este ángulo también hay que cambiarlo. Entonces lo que podemos hacer es ayudarnos con este trazo que ya tenemos aquí y hacer una nueva plantilla, porque nos va a faltar, yo creo que más o menos como medio centímetro para lograr hacer el ángulo que tenemos acá, ¿vale? Y lograr que tenga la altura necesaria. Recuerden que en nuestro trazo tenemos 47 centímetros. Entonces miren, ahorita tenemos 45 y medio. Entonces así nos va a faltar centímetro y medio, ¿sale? Entonces, para que lo consideren. Si quieren, hacemos nuevas plantillas y pues, los interesados dejen un comentario en el video para que las podamos compartir. Si quieren armar la silla Ibiza, ahora de esta forma. Listo, pues ya tenemos cortado todo con los ángulos necesarios. Ahora este es el nuevo corte del brazo. Esta es la pata trasera y nuestra pata frontal. Pues bien, el siguiente paso será trazar ahora los escoplos que va a necesitar cada pieza. Sí hay un poco de modificaciones, de hecho ya cortamos nuevo juego de plantillas, vean, para esta silla, por las modificaciones que le estamos haciendo. Por ejemplo, en el brazo ya no vamos a hacer la unión con espiga, ya se los muestro en un momento más cómo lo vamos a hacer. Y este nuevo juego de plantillas, que es diferente al primero que ya les compartí, pues lo voy a dejar también disponible para que quien lo quiera pues la pueda ya pedir. Si hay modificaciones, porque por ejemplo, vean, ahora nuestra pata del frente ya es ligeramente más larga. Es 1 centímetro, pero lo vamos a tener que considerar en la nueva plantilla. Ya se los dejo justo a la medida que lo necesitamos, ¿vale? Y la pata, perdón, el brazo, que aquí lo tenemos, vean, si lo comparamos con el anterior, queda casi igual. ¿Ok? Pero como quieran, ya les he cortado una nueva plantilla. Eso en el caso de la pata frontal. En el caso del brazo, ya no le puedo mostrar la diferencia, pero en realidad ahora queda más chico que en el juego anterior. ¿Ok? Entonces ya tengo, ahora este será un poco más corto y también se lo voy a añadir a la nueva plantilla, al nuevo juego de plantillas, ¿sale? Y esta que es la pata trasera, esta no cambió, sin embargo ya hemos cortado una nueva plantilla para este juego. Se los voy a estar dejando también disponible, ¿sale? Entonces vamos al trazado de las plantillas, al trazado de los escoplos, perdón, que también voy a representar en las plantillas para que sepamos. Ese será el siguiente paso, ya les muestro. Y por supuesto, las plantillas para hacer los cortes de los ángulos en las patas, si quieren también se las puedo dejar. Listo, pues ya trazamos el escoplo, por ejemplo, del brazo en la parte de abajo.
Ahí se alcanza a ver el trazo. Ok, estos los he marcado todos completos, pero tengan cuidado de, por ejemplo, en las patas, tanto frontales como traseras, de hermanar, es decir, a modo que nos queden izquierdas y derechas, tanto las patas frontales como las de atrás. Aquí en la plantilla ya estoy representando el escoplo, ya sea que lo tengas que hacer derecho o izquierdo, ¿vale? Entonces, lo siguiente es escoplear todas las piezas. ¿Cómo ven? ¿Vemos el proceso o ya saben? Me hace que ya saben todo el proceso del escoplado. Entonces vamos a saltarnos el escoplo, porque pues ustedes ya han visto varias técnicas que ocupamos para hacer el escoplado. Y listo, ahí lo tienen, ya tenemos cada pieza con el escoplo correspondiente. Pues bien, algo muy importante que vean ustedes aquí, que ya tengo separado izquierdas y derechas, tanto en las patas frontales como en las patas de atrás de la silla. En el caso del brazo de esta silla, pues no importa porque estos escoplos quedan al centro. O sea que estas piezas quedan exactamente iguales. Pero a continuación sí las vamos a separar porque la unión que vamos a hacer en la parte de atrás será un poquito diferente. Entonces vamos a preparar un corte a media madera que vamos a hacer en la parte de atrás del respaldo para poner el peinazo. Ahorita lo vamos a ver de una vez, pero vamos a preparar este corte para poder continuar. Una vez que tengamos, pues lo siguiente será hacer espigas en las patas traseras de este diseño. Es el único que lleva espiga, porque la espiga que vamos a ocupar para el frente de la silla pues será una espiga aparte, es decir, vamos a fabricar la espiga que vamos a meter en medio de estos dos escoplos para que nos quede de este modo. Entonces voy a preparar también la espiga que vamos a meter acá como refuerzo y vamos a hacer el espigado de la pata. Pues bien, este corte a media madera lo hacemos con el disco en nuestra sierra de banco. Entonces, como si hiciéramos pues la espiga habitual, Entonces hacemos los cortes correspondientes y desbastamos con el mismo disco para dejar pues nuestra pieza ya con esta media madera. Ahora, para hermanarlos, pasamos, de acuerdo al ángulo que tienen en la parte de atrás, pasamos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces de este modo nos aseguramos de que nos quede uno izquierdo y uno derecho. No hagamos todas las piezas iguales, sino ya no nos van a servir. Ahí las tenemos. Además vamos a hacer la espiga de la pata trasera, que es la única pieza que llevará su espiga. Y también vamos a preparar la espiga que van a hacer la unión entre la pata frontal y el brazo. La cepillamos. Listo, para ahora ya tenemos todas las piezas exacto y que nos quede preparadas. Ya tenemos la espiga en las patas de atrás de nuestra silla. Y ya tenemos ahora sí hermanados los brazos, vean, también de la silla, izquierdo y derecho. ¿Sale? Lo siguiente, lo que podemos hacer es empezar a hacer un prearmado para que vean. Vamos a armar pues un izquierdo y un derecho. Recuerden que estos son solamente el habilitado que tengo aquí, es únicamente para los costados. Nos falta el respaldo y los peinazos, pero lo vamos a hacer ahorita en un momento más. Vamos a preparar, voy a mostrarles cómo es el prearmado para que tengamos respaldo izquierdo y derecho. Para eso necesito hacer morcheta en esta pata y también ustedes ya vieron que cepillé esta tira que es justamente del grueso para que podamos hacer la espiga en la unión de estas patas. De aquí tendré que sacar tramos de 5 centímetros para poder hacer esa unión. Entonces preparo las morchetas, corto las espigas frontales y les muestro cómo es el armado de cada costado y ya nos vamos al siguiente paso. Bien, pues vamos al prearmado. Ya tenemos dos piezas de cada una de las que consta cada costado. Entonces voy a armar los costados izquierdo y derecho para armar una silla. Ustedes ya podrán ir viendo de cuántas piezas consta o se necesitan para hacer una silla. Ya tenemos los dos brazos, izquierdo y derecho, ¿vale? Patas frontales, izquierda y derecha. Ya pueden ustedes ver aquí su escoplo y también el escoplo en la parte de arriba, y también izquierdo y derecho
nuestras piezas o nuestras patas traseras. ¿Okay? Esto va así. ¿Okay? Entonces voy a redondear esta morcheta que ya hice en la espiga superior para que vean cómo hago el prearmado, y tenemos estos que serán para la pata frontal, ¿sale? Entonces veamos. Redondeamos un poquito y esta sería mi pata derecha viéndola así como la tengo. Entonces iría con este. Vean cómo encaja. Bien, ahí lo tengo. Vamos a procurar que también en el prearmado se vea que cierren los cortes. Y entonces viene la unión de la pata frontal, justo acá. Para eso entonces pongo mi espiga. Tienen que entrar más o menos 2 centímetros y medio porque le hemos cortado de 5 centímetros y quedan 2,5 de afuera, justo para que podamos meter la pata frontal, que ahora es lo que vamos a hacer. Y ahí ya tendríamos nuestro costado derecho viendo nuestra silla de frente, ¿sale? Vean, a la hora de que ya hagamos el pegado en esta unión, también vamos a procurar, que quede perfectamente cerrado. Entonces puedo hacer el prearmado también del costado izquierdo. Vamos a procurar pues que también los escoplos para lo que será el asiento pues queden bien. Por eso es importante ir separando las piezas izquierdas y derechas. Vamos a hacer lo mismo con este. Y entonces así ya tengo presentados los dos costados de la silla. Entonces ya haremos los dos peinazos que son del frente y la parte de atrás para poder armar nuestra silla. Ahora, ya una vez que verificamos que nos ha quedado perfectamente bien el habilitado de los costados, podemos pues ya aplicar el pegamento y dejar pegando. Pero antes de eso haremos un prelijado por caras y cantos para facilitar el proceso cuando vayamos a preparar para el acabado, ¿sale? Eso es importante. Ya armados nuestros costados, empezamos el habilitado, o mientras se van secando vamos haciendo el habilitado de los peinazos del frente y de atrás, y por supuesto el del respaldo, que ya les muestro también cómo lo vamos a anexar a nuestra silla. Bien, ahora ya tengo el prelijado en cada pieza. Puedo armar ahora sí ya con el pegamento. Recuerden que durante el prelijado aprovecho para hacer el chaflán de la parte de abajo para evitar que cuando se arrastre la silla se astille, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Entonces ahora voy a poner pegamento ya para poder dejar pegando estos dos costados y podamos habilitar tanto el respaldo como las piezas del frente y la parte de atrás, ¿sale? Comenzamos. Esta pieza que metí previamente, que es la espiga, pues añadida, ¿verdad? Ya no la pude sacar porque está tan justa, pero estoy metiendo el resistor por las orillas para que llegue y pues haga su función, ¿sale? En ninguna de las piezas pues tratar de sacarlas a fuerza pues es maltratarlas. Entonces pues así lo vamos a dejar y seguramente está tan justa que nos va a quedar bien, ¿sale? Entonces aplicamos el resistor necesario y vamos a dejar pegando estas piezas. Bien, en la unión que tenga bastante pegamento, vean que salga bien, es importante, ¿vale? Y también importante pues ir limpiando los excesos de resistor. Voy por una estopa húmeda para ir haciéndolo. ¿Sale? Al lograr que se unan estas dos piezas, pues ya nos queda el ángulo que se necesita aquí, no necesitamos hacer nada más. Entonces
Entonces añadimos la pata. Bien, ahí tenemos este primer costado, voy a hacer lo mismo con el otro. Otra que nos podemos dar cuenta si está bien armado nuestro costado es que asiente bien el ángulo de la pata, tanto frontal como la pata trasera, es decir, que asiente bien sobre alguna cubierta y también obviamente lo hará una vez armada sobre el piso. Bien, los juntamos y verificamos pues que coincidan los dos costados de la silla. Vamos a dejar secar. Tengo ya los peinazos, estos son de tabla, ya no son de tablón. Son de 50 centímetros de largo, ya con la espiga nos quedan los 45 que necesitamos. Y aproveché también para cortar estos para los costados, ¿sale? Este es frente y testero, ¿ok? Entonces son de 6 centímetros de ancho. Ahorita traemos, vamos a traer un poquito más que terminen de secar. Y ya traemos nuestros costados para armar. Tengo ya los costados, ya han estado un buen rato secando y ya hice las morchetas a los peinazos para poder armar nuestra silla. Ya nada más vamos a redondear las espigas para hacer el armado. Lo que he hecho también es tomar mi costado para cortar de una vez los costados. Recuerden que llevan unos ángulos. Estos solamente los ponemos para los costados de la silla que ya tengo acá. Entonces, los vamos para terminar el armado completo. Bien, hacemos el prearmado. Verificamos que todo esté bien. Recuerden que aquí nos deben de quedar 45 centímetros libres. Pues ya que verifiqué que cierran bien las espigas, entonces voy a poner pegamento. Vamos a dejar secar esto un momento y ya regresamos a ver cómo hacemos la adaptación del peinazo del respaldo. Listo, ya tenemos nuestra silla, ya secó. Como pueden ustedes ver, ya verificamos que no quede renga, que no quede tembeleca, que no baile. Esto ni aunque le pongamos una cumbia va a bailar. Vamos ahora a la pieza del respaldo, que es en últimas la última pieza de la silla, ¿sale? Para eso recuerden que hicimos pues el corte a media madera. Si tomo la medida interior, tiene 48 centímetros y medio. Aquí tengo en la parte de atrás 52 y medio. Verifico que al frente también tenga los 52 y medio, efectivamente. Y entonces voy a cortar a tamaño esta pieza, a los 48 y medio, para que veamos cómo vamos a hacer la unión en este punto. Esta es la pieza que preparamos para nuestro respaldo. El rebajo que hemos hecho aquí tiene 23 milímetros de profundidad, que es el grueso que tiene nuestra tabla, y tiene 6 centímetros y medio. Esta es la tira que hemos preparado para pegar acá. ¿Okay? Como pueden ustedes ver, pues después habrá que cepillar para que tenga el ángulo de caída tanto en la parte de arriba como tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. La unión que voy a hacer aquí será con pernos de madera por ambos lados. Ahorita vamos a ver cómo se los ponemos, pero lo primero que voy a hacer es pegarlo únicamente con pegamento. Sostenemos con clavo y esperamos a que seque mientras preparamos los pernos que vamos a poner. Y vamos a ubicar nuestra pieza, tiene que quedar al ras justo aquí. Ahorita les muestro, me acerco para mostrarles dónde tiene que quedar. Apretamos nuestro sargento, vamos limpiando los excesos de resistol
como siempre. Y vamos a verificar, voy a dar la vuelta. Que justo aquí cierre. Pensaba poner un clavo o un par de clavos en este punto, pero la verdad es que cierra bien, entonces lo voy a dejar simplemente que seque. Y ya ponemos, ya recorremos el sobrante que nos queda en los ángulos de abajo y de arriba. Lo que les decía, tiene que quedar justamente al ras en la parte de abajo. En ambos casos, así queda. Ya casi queda al ras. Vean, vamos rebajando la parte de abajo del peinazo del respaldo. Ahí está. Ahí lo tenemos al ras, ¿ok? Lo mismo por la parte de arriba. Y ahí tenemos nuestra silla completa. Podemos quitar este sargento porque realmente ya han pasado 2 horas desde que dejamos pegando, para pasar ahora sí a poner los pernos que van a sostener pues nuestro peinazo del respaldo. Les voy a mostrar cómo por el ángulo que tiene, pues pareciera que tenemos un peinazo más grueso. Por eso les digo que sí queda bien en ese grueso. Ahorita ustedes lo van a constatar. Y ya nos vamos a los detalles para mostrarles la silla terminada. Bien, me parece que ahorita por lo nublado ya no se ve tan bien, entonces se las muestro pues mañana con un poco más de luz y ya hacemos el proceso de los pernos en la parte de atrás. Bien, pues quiero que vean cómo nos ha quedado la unión. Aquí dejamos un poquito redondeado, más bien plano, porque aquí vamos a redondear este respaldo. Pero quiero que vean cómo, a pesar de que es tabla de 22 milímetros, a la hora de que hacemos el chaflán, esto ya luce como una pulgada y se ve bien. ¿Sale? Así nos queda la unión. Y por la parte de atrás, vean, así está el respaldo. Ahora, vamos a poner el perno de refuerzo para este respaldo. Y, por supuesto, también, mira, les voy a presentar el asiento tapizado para que vean cómo queda bien y cómo pues queda también pues, resistente, ¿sale? Entonces voy a preparar los pernos que vamos a meter aquí como refuerzo para el respaldo y terminamos nuestra silla. Bien, pues ahora ya nada más para terminar la unión vamos a poner un tarugo de 3/8, 9 milímetros de grueso, que ustedes ya vieron cómo los hemos hecho en el video anterior que ya les dejé, por aquí lo pueden ver. Entonces simplemente vamos a hacer 1 o 2 como ustedes lo prefieran. 2 agujeros, aquí voy a hacer 2 para que podamos entonces meter este tarugo con resistol y ya nos quede la unión justo como la queremos en este lado. Puede ser que la profundidad se la demos hasta de 5 centímetros y va a quedar bastante bien. Entonces voy a preparar los orificios para poder meter este tarugo. Para eso entonces necesitamos nuestra broca de 3/8. Vamos a procurar hacerlo lo más derecho que podamos. Bien, para que una vez que esté hecho ya el orificio, podamos meter el tarugo. Simplemente vamos a poner resistol en ambos orificios. Vamos a empezar con este de abajo. Suficiente pegamento para que nos quede súper bien reforzado. Vamos a acercarnos para que lo tengan más a la vista. Metemos nuestro tarugo. Que llegue hasta el fondo y cortamos el excedente. Listo. Como es encino, queda bastante bien, no necesitamos ni siquiera retocar o pintar, pero si quieren lo pueden hacer. ¿Sale?
Entonces voy a poner el otro perno y ya va a quedar lista esta unión. Ven, hasta sale el resistor por encima y cortamos el excedente. Y listo, ahí ya tengo mis dos espigas o mis dos pernos que refuerzan la unión en el respaldo. Voy a hacer lo mismo por el otro extremo y ya les muestro los detalles de nuestra silla terminada. Incluso presentamos el asiento tapizado para que lo puedan checar. Bien, ahora ya lo tengo, esta unión reforzada por los dos lados. ¿Por qué no de parota? Porque pues la parota es muy suave como para poder hacer esa unión. Por eso los hemos hecho en encino, ¿sale? Bien, pues ya estamos viendo ahora sí la silla terminada en todo el proceso de carpintería. Me gusta cómo se ven y cómo luce pues el refuerzo, estos tarugos que hemos puesto, estos pernos de madera, que son el refuerzo en la parte del respaldo, que queda y luce bastante bien. Les voy a presentar el asiento para que vean cómo queda bastante bien y cómo sí es una muy buena opción el armado simplificado para esta silla. Amigos, pues ahí está ya nuestra silla. Queda bastante bien pues cómo se ve esta unión en el refuerzo del respaldo. Me admiro, como dicen por ahí. Si quieren ustedes las plantillas para este nuevo proceso del armado de esta silla, no se les olvide dejarme un comentario en este video. Bien, ahora ya la podemos ver con el mismo asiento de nuestra silla de muestra ya tapizada, para que puedan ustedes ver la silla, que es la misma, exactamente la misma silla, pero con un proceso diferente, el que hemos aplicado durante la construcción, muchísimo más simplificado. Sin duda te resultará más fácil este método y podrás hacer esta silla muchísimo más rápido. Pues bien, ahí les dejo ya este video, este nuevo método de construcción para esta silla. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas checar y yo te veo en un siguiente video.